Nuclear City, esa es la metáfora, la imagen que propone el gobierno, la presidencia de Javier Milei y su asesor estrella en temas nucleares, Demian Reidel, en relación a esta Argentina potencia basada en energía nuclear en el cruce con el sector de la inteligencia artificial, dos tendencias pujantes que van a interactuar cada vez más en el mundo que viene. ¿Cuál es la chance de que Argentina efectivamente encuentre un futuro posible de desarrollo económico y de bienestar general en la intersección de esos dos mundos? ¿Cuál es la fortaleza de Argentina hoy en el panorama de la energía nuclear? ¿Y qué intereses reales hay entre los inversores en el extranjero, los inversores internacionales, en el sector nuclear en general y en el argentino en particular? De eso vamos a hablar hoy de la mano de un experto en estas cuestiones de energía nuclear. Me refiero a Alfredo Caro. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos, Luciano, por invitarme. Alfredo es exdirector del Instituto Balseiro. Sabemos, el Instituto Balseiro es un centro de excelencia, de formación de excelencia de investigadores en el sector de la energía nuclear con reputación internacional. Alfredo fue su director. Es actualmente profesor investigador en George Washington University en Estados Unidos. Es doctor en Ciencia de los Materiales por el Swiss Federal Institute of Technology en Suiza, licenciado en Física por el Instituto Balseiro. Hace más de 20 años que su carrera de investigador en ese sector se realiza en Estados Unidos. Es un experto en la ciencia de materiales aplicado a la tecnología nuclear y sigue con enorme detalle y mucho foco el desarrollo del debate nuclear global y también el argentino. Así que el plan nuclear del gobierno de Milei está en el centro de la mesa y vamos a avanzar en esta entrevista analizándolo. Alfredo, el presidente Milei anunció el 20 de diciembre este plan nuclear que, según describió muy ampliamente, está pensando en dos horizontes. Por un lado, en aumentar la capacidad de generación eléctrica de base nuclear y, por otro lado, la capacidad de aumentar la minería de uranio. Todo eso para atraer inversiones en muchos sectores, pero fundamentalmente está pensando el gobierno en inteligencia artificial. ¿Cuál es, de acuerdo con tu mirada experta, la fortaleza, vamos a ver primero la fortaleza que tiene la Argentina para que ese plan nuclear eventualmente pueda concretarse? Sí, Argentina es un país que ofrece interés para inversores privados en el sector nuclear desde diversos aspectos. Y uno, el plan del gobierno quiere promover, que es desarrollar la energía nuclear para alimentar una tecnología que no existe, pero que podría desarrollarse si hay inversiones extranjeras en Argentina, es la inteligencia artificial. Entonces el gobierno busca que haya interesados en invertir en esta tecnología, pero también invertir en la generación o la expansión de la capacidad nuclear. Y ahí se ve, la Argentina tiene una enorme trayectoria en este campo. ¿Es Argentina atractiva para un inversor? Yo quiero en esta conversación brindar mi perspectiva desde ese punto de vista, no opinando si lo que dijo el gobierno es bueno o malo como política, sino ¿es posible atraer interés al sector nuclear argentino por parte de inversores internos o externos? Perdón que tengo y sí, Argentina es sumamente atractiva en el sector nuclear porque tiene capacidades enormes, tanto recursos humanos como materiales, laboratorios, etcétera. De manera que es posible atraer. Ahora, ¿cómo? Vamos a tratar de desentrañar el contenido del mensaje del gobierno para ver de qué manera puede hacer. Y yo tengo imágenes de cómo podría eso bifurcarse en caminos de diferente impacto en lo que es el desarrollo nuclear argentino. A ver, Alfredo, el gobierno plantea en el horizonte de la generación de energía eléctrica basada en los reactores y en las plantas nucleares, plantea la posibilidad, una gran posibilidad de desarrollo para Argentina, y lo enfoca en los reactores modulares, o sea, de menor tamaño y de menor costo. ¿Qué chances tiene Argentina de avanzar por ese lado?
Bueno, el anuncio del gobierno es un anuncio curioso. Quiero decir, cuando un gobierno anuncia un plan estratégico, y los que tenemos cierta edad nos acordamos de Kennedy, que dijo en el año 62, a fin de la década vamos a la Luna, lo acompañó con alrededor de 100.000 millones de dólares. Cuando en Argentina los presidentes Néstor y Cristina Kirchner anunciaron el relanzamiento del plan nuclear, lo acompañaron con unos 5.000 millones de dólares, más de 2.000 en la extensión de vida de embalse, algo menos de 2.000 en la terminación de Atucha, el CAREM 700 millones, el RA10 400 millones, la medicina nuclear, etcétera. Es decir, lo acompañaron de inversiones públicas. Te El interrumpo programa un de... segundo, Alfredo, para aclarar, eso sucede en 2006 y cuando hablas del CAREM es el desarrollo de un reactor modular como se está discutiendo ahora. Precisamente, por eso va a ser un actor importante en esta conversación, el CAREM. El anuncio del gobierno ahora tiene tres anuncios que son muy claros y otros que no son claros, están implícitos. Uno de ellos es que abre el juego de la generación nucleoeléctrica a capitales privados. El gobierno dijo capitales privados. Eso es nuevo. En Argentina la generación nucleoeléctrica ha estado siempre en manos públicas, así que es una transformación radical de cómo se generaría energía nuclear en Argentina. Habría inversores privados. La segunda gran afirmación del gobierno es que esos reactores que se van a incorporar con capital privado son Small Modular Reactors. Ya no se habla más del reactor chino que se iba a comprar llave en mano o de otras opciones de comprar grandes reactores. Se habla de reactores pequeños. Y la tercera cosa que dijo el gobierno es que esos reactores pequeños van a ser con ingeniería argentina. Eso es en realidad lo más concreto del mensaje del gobierno, tanto por Reidel como por el propio presidente, son esos tres puntos. Pero vos sabés que simultáneamente apareció este artículo en Financial Times, que apareció, yo lo vi 2 horas después del anuncio gubernamental, pero probablemente apareció al mismo momento, que informa mucho más en detalle y habla que el reactor pequeño es el reactor de INVAP, habla que el capital es capital norteamericano, es decir, y que el sitio, perdóname, me olvidé que el gobierno también hizo otra afirmación muy importante, que el gobierno otorga a ese inversor para hacer reactores el sitio de Atucha, que es propiedad del Estado Nacional. La suma del artículo del Financial Times, que tiene información dada por el gobierno, según el mismo artículo dice. Sí, lo cita Demian Reidel, el artículo lo cita Demian Reidel. Lo cita, es decir, hubo conversaciones con esta revista británica y el anuncio presidencial entonces fue muy breve y muy genérico, pero con gran impacto, las cosas que mencioné. Y luego más detalles vinieron. Entonces, los detalles que son que el gobierno impulsaría o estaría buscando inversores para desarrollar el reactor pequeño de INVAP, no se habla del CAREM, en el sitio de Atucha, para impulsar la inteligencia artificial eventualmente en la Patagonia. Eso es más o menos el plan nuclear y podemos analizar más en detalle las implicancias de ese. Tengo preguntas a partir de esto. En principio, el tema del capital privado. Vos estabas comparando la inversión de, creo que dijiste, 5.000 millones de dólares en el lanzamiento del plan nuclear en 2006 con este anuncio. Lo que planteas es que este anuncio no viene acompañado de una inversión del Estado, sino con la promesa de una inversión de capital norteamericano. ¿Esta es la idea? Exactamente, eso es lo curioso del anuncio, que es un anuncio de una política de Estado en la cual no hay recursos públicos, que va alineado con la política del gobierno, ¿verdad? Entonces es más bien un pedido, es más bien una oferta a los inversores para decirle, estamos listos para hacer negocios, el dinero lo ponen ustedes, la ingeniería la pone Argentina, el sitio lo pone Argentina y el consumidor de la electricidad también. Argentina lo ofrece para las plantas, para las data centers de la inteligencia artificial. Es más que nada un anuncio para decir, queremos que vengan, vamos a ver si vienen. ¿Existen compañías privadas del exterior con capacidad de construir reactores que son desarrollos de muchos años o los reactores pequeños modulares tienen menos tiempo de desarrollo? El tema es complejo porque la financiación de un reactor lleva muchísimos años de converger a un esquema financiero que sea interesante para el inversor, porque necesita garantías de que se va a vender la electricidad a un precio que permita recuperar lo invertido. Eso lleva mucho tiempo. El reactor chino era una inversión del Estado. Financiación es una cosa, pero era una deuda pública. Claro. Lo propuesto por el gobierno hoy no involucra ninguna deuda pública. Está diciendo que venga un inversor. El negocio lo podemos discutir ahora cómo sería, pero no es deuda pública, eso es importante.
La energía que va a generar, como yo lo dije muchas veces, la energía nuclear nueva es carísima, 3, 4 veces más cara que la energía eléctrica de Argentina hoy. Pero los centros de datos están acostumbrados a pagar esos precios, aquí en Estados Unidos, en Europa, en Asia. La energía nuclear nueva es cara, pero es la que mejor le viene a los centros de... Entonces es una industria que está lista para aceptar esos costos. Si en Argentina vinieran centrales nucleares para vendérsela al público, a vos y a otros, sería malo para la Argentina como un todo, porque sería mucho más cara. Yo por eso pensaba que el Gualón era una mala decisión. Deuda externa que termina en una Claro. tarifa eléctrica cara. Ahora no, dicen, vengan a producir reactores para alimentarla, es como un circuito económico diferente al del consumidor normal de Argentina. Se puede generar en Atucha y consumir en la Patagonia, eso no importa porque la electricidad se Sí. confunde cuando viaja. Se puede generar en un lado y consumir en otro, pero es un mercado distinto. El consumidor local argentino paga un precio, la energía nuclear de un reactor en Atucha va a costar 4 veces más, pero el consumidor en la Patagonia lo va a pagar, Ujú. porque eso es lo que pagaría en cualquier otro lugar del mundo. Ahora, Alfredo, en la nota del Financial Times habla de un plazo, lo pone en boca de Reidel, que a 2030 la Argentina ya estaría en capacidad de exportar la tecnología de reactores modulares pequeños. ¿Es posible cumplir con ese plazo? Bueno, allí hay que entrar técnicamente en esto. El desarrollo de un reactor nuclear tiene muchas etapas. La patente que hizo INVAP del reactor Advanced Compact ACM300 es una patente, es decir, es una idea conceptual, está la ingeniería conceptual. Luego viene la ingeniería de base, un montón de papeles donde dice cómo se construye el núcleo, las bombas, etcétera. Y luego viene la ingeniería de detalle, que dice dónde va cada caño, cada enchufe, por decirlo de alguna manera. Ujú. Esas etapas son distintas. Lo que puede estar en una escala de tiempo de 2, 3, 4 años es la ingeniería de base del reactor de INVAP. La ingeniería de base del reactor CAREM está bastante desarrollada, aunque hay algunos componentes que le falta un poco, pero está mucho más avanzada. Desarrollar la ingeniería de base del reactor de INVAP es el próximo paso, y para eso hace falta poco dinero, y la capacidad técnica argentina es harto suficiente para hacerlo. Ajá. Es decir, ese primer paso, un inversor que ponga 10 a 20 millones de dólares puede terminar en un par de años con toda la información necesaria para pasársela a un constructor de reactores para que construya. Esa etapa, construir, esa lleva muchos años, porque hay que desarrollar la cadena de suministros, Claro. hace falta cientos, sino miles de millones de dólares, es otra escala. Pensar que en el año 30 va a haber un reactor funcionando, yo creo que es totalmente ficción. Ahora, No solo cuando para un habla de reactor. tecnología, quizás se esté refiriendo a ese diseño inicial que implica, en realidad, que uno imagina como inicial, pero que implica un desarrollo conceptual muy, muy preciso también. Allí es donde yo veo que este programa nuclear argentino puede ser muy beneficioso o muy perjudicial para la Argentina. ¿Por Ah, qué? a ver. Supongamos que hay un inversor que contribuya con los 20 millones de dólares. Hacen falta 100, 200 ingenieros trabajando años para tener de INVAP, que es el que habla el artículo del Financial Times, Sí, un diseño que permita ir a una constructora para hacer la ingeniería de detalle y construirlo. Un par de claro. años, 20 millones de dólares. Eso es fácil de conseguir porque Ujú. Argentina tiene recursos humanos con salarios inferiores al resto del mundo, entonces es muy competitiva. Y Y si además, te queda Alfredo, el patentamiento, la noticia de que INVAP logró patentar este modular, este reactor pequeño modular en Estados Unidos es una noticia importante para el plan nuclear y para el desarrollo del sector en la Argentina. Es muy importante porque indica que esto es ingeniería conceptual, es decir, la idea uno patenta la idea rápidamente, no los detalles de cómo se construye. Claro. Esa idea que esté validada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos le brinda a INVAP una competitividad remarcable, es un hecho Ujú. remarcable que INVAP tenga esa patente, hay que felicitar a ese grupo humano. Entonces es atractivo, alguien puede invertir y llegar a una ingeniería de base. Y si esto se vende, en 2, 3 años eso para vender, es decir, alguien compra ese diseño Claro. y construye. En el mundo puedo dar muchos ejemplos, hay algunos que tienen el diseño y lo construyen ellos mismos, como era Westinghouse o como era Areva en Francia. Hoy en Ujú. día construyen otras empresas, lo que se llama, la última parte es la parte que se llama EPC en inglés, un contrato de engineering, la Ujú. ingeniería de detalle, el procurement, que es establecer la cadena de suministro de todas las componentes y luego la construcción. Es esa etapa final que si hay un inversor que desarrolla la etapa de la ingeniería de base y la concluye y tiene eso para dársela a un constructor, ahí vemos, ¿es la industria argentina la que lo va a construir o es la industria de otro país?
Ahí es donde se juega, creo yo, el futuro de la industria nuclear argentina, porque si se desarrolla, lo cual va a ser beneficioso hacerlo acá para cualquier inversor, argentino o Sí, extranjero, acá porque es económicamente competitivo, ¿quién lo va a fabricar? Es lo que cuesta centenas de millones de dólares, y si eso va a la industria de otro país, ahí se le daría un golpe durísimo al futuro nuclear argentino. Pienso yo que entiendo. en el anuncio no hay nada dicho de eso, pero está Ujú, implícito, ¿verdad? Si uno ujú, mira el detalle, hay ujú. un riesgo o una oportunidad extraordinaria. Está quedando cada vez más claro, nos está quedando cada vez más claro a partir de tus explicaciones, Alfredo, en relación al potencial que tiene este plan nuclear. Por un lado, si se trata de desarrollar estos diseños básicos de base, que son muy complejos, pero la base para empezar a pensar en una construcción real, Argentina tiene un potencial. Y ahí podría haber exportación de eso. Ahora, porque ya tiene la patente. Ahora, vayamos a la idea del quién construye el reactor y después quién construye las plantas centradas en este tipo de reactores. Mencionaste a Westinghouse y a la compañía francesa que se adentraron en el mundo de la construcción de plantas nucleares a partir de estos reactores y quebraron. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué lecciones deja? Claro, en la industria nuclear de los años 80, hasta que allí se detuvo, empresas grandes como Westinghouse tenían su propia idea patentada, sus Ujú, propios ingenieros para hacer la ingeniería de base y su propia empresa constructora para hacer la ingeniería de detalle y construir. Ese modelo funcionó en la mayor parte de los reactores. Por supuesto, en China es igual, está todo en manos del gobierno, las tres etapas. ujú, En Estados Unidos estaba todo en manos privadas, en Europa en manos de Areva, que es pública, pero funciona como una empresa. El asunto es que estas empresas tuvieron dificultades. Entonces, lo que hoy en día, el diseño de esos reactores está en manos, está cedido, es una compra de propiedad intelectual por otras empresas. En Estados Unidos, el que construye hoy los reactores AP1000 de Westinghouse es una empresa que se llama Bechtel, que está haciendo una presión enorme para construir muchos más, porque ahora que terminó dos exitosamente, sabe hacerlo de nuevo. Habían perdido un poco, Westinghouse había perdido la capacidad humana, los conocimientos. ujú, Bechtel los recuperó y ahora quiere vender. Es decir, ese modelo donde hay alguien que tiene el diseño, lo mismo pasa con el Candu canadiense y demás, le da el diseño a otros y otros lo construyen. ujú, El negocio de miles de millones de dólares está en exportar el reactor, es decir, en que la industria del país que lo hace lo exporte. En hacer el diseño es un negocio de una vez. Una vez que uno ujú, compra, alguien compra ese diseño por una cifra, pero es menor la cifra, y tiene la licencia para construir, ahí empieza el negocio. Y ahí ujú. es donde el futuro está incierto, porque Argentina no dice el anuncio presidencial que va a ser construido, que el gobierno va a apoyar inversores que construyan en Argentina, que hagan la ingeniería en Argentina, está claramente dicho, pero de la construcción no se habla. Tampoco lo habla el artículo del Financial Times. Hay hoy en día 5 proveedores de reactores grandes capaces de vender, construir en tiempo y en presupuesto. 5 proveedores mundiales de reactores grandes. De reactores pequeños, ninguno. Están Claro. todos en competencia. Este es el momento para hacer esa pelea. Em, sí, en relación a los reactores grandes, alguien pagó el costo de aprendizaje y otros lo aprovecharon. Relación a los pequeños reactores modulares, se están desarrollando en varios lugares del mundo, en la Argentina también, y el beneficio de esos reactores sería que su desarrollo lleva menos tiempo y menos plata. Eventualmente, Argentina podría encontrar quien lo financie desde el sector privado si el Estado no puede hacerlo y se niega a avanzar con esos desembolsos. Bueno, esa pregunta es clave. Supongamos que el diseño, la ingeniería de base esté hecha. Lo que yo dije, Ujú, un par de años y poco dinero. Supongamos que esté hecha. Entonces veamos si Argentina es atractiva para que alguien ponga el dinero. Se supone que los SMR se construyen más rápido. La economía de escala dice que cuanto más grande es más barato el producto por unidad de producto. Pero en los reactores, siendo tan grandes y siendo tan difícil de construir, hay que trasladar cientos de personas, sino miles, a un sitio lejano con personas con mucha expertise. A veces falla. Eso es lo que falló en los grandes y por eso los pequeños tienen chance de tener ujú. éxito. Al construir en medio fabril, donde uno controla todos los procesos dentro de un personal estable, es mucho más probable que se puedan hacer más rápido y más barato. Hay que probarlo, eso todavía no está hecho. Pero supongamos que esté hecho el diseño y alguien quiere decir vamos a construir. Yo quiero ser crudo acá en lo que digo. Karen pasó un contrato a Industria Metalúrgica Pescarmón en el año 2014 por 60 millones de dólares para construir la pieza clave, el recipiente de presión del Karen.
Hoy, 10 años después, el recipiente de presión no está, la empresa desapareció, fue a la quiebra, la rescató el Estado y en estos días está siendo vendida a un grupo de Estados Unidos. Vamos a ver si esa empresa conserva la capacidad de construir ese tipo de... Eso es metalurgia pesada. Es la única empresa argentina que podría hacerlo. Sin esa oferta, por ejemplo, la industria argentina sufriría un gran hándicap. El CAREM es el centro de muchos debates. Uno de ellos es si efectivamente hay que dejarlo y apuntar al otro tipo de reactores modulares como el que acaba de patentar el INVAP. Hay críticas, los críticos del gobierno sostienen que se desfinanció el desarrollo del CAREM y no se ha terminado. Hubo un informe inicial cuando el gobierno asumió sobre el avance del plan nuclear en Argentina con eje en el CAREM. ¿Cuál es tu mirada en relación al CAREM, a su potencial, a la historia y a esta decisión de parar la pelota y rever si tiene sentido avanzar por ahí o no? Sí, es una pregunta clave porque el CAREN, como todos saben, fue diseñado en el año 84 cuando nadie hablaba de Small Modular Reactors y hizo una selección de opciones tecnológicas para cada una de sus componentes adecuada al año 84. Hoy en día hay numerosas ofertas de reactores y uno puede aprender de estas últimas 2 décadas, digamos, cuáles son las opciones que se han tomado, que la mayor parte de los proyectos han tomado. No vamos a entrar aquí en detalle, claro está, pero son opciones tecnológicas en general que están caracterizadas por ser harto conocidas, es decir, que hay una industria que las fabrica y que se llama off the shelf en inglés. Muchas cosas se compran en el supermercado nuclear. El CAREN, por el contrario, adopta soluciones que son muy innovadoras, pero que al no tener experiencia operativa, cuando un comprador quiera comprar, es como si yo te dijera de una forma muy trivial, si alguien fabrica un auto con 5 ruedas, puede ser que ande bárbaro, pero cuando uno va a comprar un auto, que es todo su dinero y para varios años, lo va a comprar con 4 ruedas, porque lo otro hay que probarlo. Claro. Hay 20.000 reactor años de experiencia operativa con reactores con agua a presión. El CAREN no tiene agua a presión, es autopresurizado. Hay 0 años de experiencia operativa, me equivoco, hay 10 sobre 20.000. De experiencia operativa de un reactor que no tiene presión, que no tiene presurizador. Ese tipo de cosas son un hándicap y por eso hoy en día mucha gente de CONEA, y en particular las actuales autoridades, dicen explícitamente que el CAREN no es comercial. En ese sentido, las opciones que tiene no van a ser atractivas para un inversor, porque hay poca experiencia operativa y porque son costosas, en particular el edificio del CAREN, que cualquiera puede ver y decir, si yo tengo que construir 1,2 gigawatts, como dice el anuncio del Financial Times, son 40 reactor CAREN. Se imaginen 40 edificios como este, es inviable económicamente. El reactor de INVAP, por el contrario, pone el foco en el costo, en particular el costo de la obra civil, es decir, el reactor de INVAP toma todo el aprendizaje de las últimas 2 décadas de 80 proyectos similares y los incorpora todos con un eje central, que es decir, esto tiene que ser económicamente viable. Pasar del CAREN al de INVAP son cambios importantes. Yo no sé si hasta el edificio se sirve, no importa, pero la idea de que hay que pasar a un reactor que sea económicamente viable es nueva. Felicito a las autoridades de CONEA, que lo primero que hizo el doctor Germán Guido Lavalle cuando asumió el cargo es decir, vamos a hacer un critical review analysis, vamos a ver dónde estamos parados. Y ahí concluyen que hay muchas cosas que no han sido testeadas, que no tienen experiencia operativa en el mundo, y que entonces se dice hoy abiertamente, este CAREN no es comercial. ¿Cuánto hay que modificarlo para que sea comercial? Bueno, probablemente la modificación lleve al reactor de INVAP. Interesante, Alfredo. Entonces, por un lado, la posibilidad de atraer inversiones para desarrollar un reactor. Por otro lado, la posibilidad de atraer inversiones para construir plantas nucleares centradas en ese tipo de reactores. Y hay una tercera posibilidad, atraer inversiones para privatizar algunas de las patas centrales del sector nuclear argentino, por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina, NASA, la empresa que opera las centrales nucleares para proveer de energía eléctrica, o, por ejemplo, INVAP. ¿Qué sentido tiene, y si tiene sentido, la privatización de ese tipo de organizaciones? ¿Qué ejemplos hay en el mundo? Es muy pertinente la pregunta. Ejemplos de privatizaciones de centrales nucleares públicas de manos privadas no existen en el mundo, excepto solo un caso que es español y que se produjo en los años 80 cuando nacía la industria nuclear en España. Una empresa que era del Estado pasó a ser pública desde sus orígenes, así que no es un buen ejemplo.
No hay ejemplos otros en el mundo, excepto fracasos. Argentina fracasó en el año 94 con la privatización de NASA, cuando fue creada. ¿Por El qué Reino Unido fracasó? ¿A qué te referís con eso? fracasó significa, NASA se desprendió de CONEA, como la central, como la compañía de operación de centrales, se hizo una licitación, hubo dos interesados que tomaron los pliegos, pero no hubo ninguna oferta. Ujú. Podemos analizar por qué no lo hubo, pero hoy NASA para hacer lo mismo es menos atractiva que hace 30 años porque los reactores son más viejos. Es decir, hoy es menos atractiva que antes y antes no hubo oferta. Sin embargo, y ahí es donde tal vez yo pienso que el sector nuclear argentino puede florecer. NASA para considerar privatizar 49% de su capital, primero necesita generar utilidades, cosa que hoy por ley no lo hace. Como Ujú. empresa pública recupera solo gastos de operación y mantenimiento. Para ser privatizada necesita generar utilidades. Es decir, la Claro. tarifa nuclear eléctrica argentina hoy, que es bajísima, muy por debajo del promedio, va a tener que subir tal vez a nivel del promedio. Entonces sería una empresa redituable. Yo hago una estimación de 300 millones de dólares por año podría generar NASA, la actual Ujú. NASA, con los reactores como los tiene. Y hablando con autoridades de NASA, esa cifra no es irreal. Ellos manejan una cifra similar. Si NASA generara recursos y esos recursos se pusieran en el desarrollo del reactor comercialmente viable, es decir, si se integrara NASA al reactor de INVAP y a la CONEA, que es la que tiene la capacidad técnica de hacer la ingeniería Sí. de base, ese conjunto casi no necesita inversor externo, porque Ujú. 300 millones de dólares al año son suficientes para desarrollar el reactor con recursos propios. Ese trío absorbe, ese trío yo creo que representa un interés enorme para inversores externos, para Ujú. decir, desarrollemos ahora la industria nacional en torno a eso Ujú. y vendamos reactores, lo cual puede generar. Pero con el Estado integrando esa como parte también de la propiedad, dueño, un poco dueño. Lo que yo pienso que Argentina podría hacer astutamente es conseguir un socio, no un inversor. Entre Ujú. un inversor y un socio hay una diferencia, podemos conversarlo, pero Claro, un socio que diga, yo pongo un poco de dinero para quedarme con parte de NASA, pongo un poco de dinero para comprar la patente de INVAP y junto con el recurso que es del Estado argentino, construye una claro. empresa donde vamos a riesgo compartido el socio. Y más aún, si ese socio fueran capitales argentinos, cerraría muy bien. Claro, es un poco el estilo de YPF, ¿no? Un poco el estilo de YPF. Un poco, exactamente. Ujú. YPF tiene Ujú. capital accionario del Estado y Claro, capital privado. Una empresa de esa naturaleza con un socio, y si el socio fuera argentino, eso tiene un claro, enorme potencial de generar riqueza. Si el socio fuera extranjero, es más crítico porque se puede llevar la fabricación a un país que tenga un tejido industrial mucho más claro, sólido. Se lo lleva a claro. Corea, se lo lleva a Estados Unidos, el conocimiento. Alfredo, tengo dos preguntas finales y nos vamos quedando sin tiempo. La primera es, hay una desinversión del gobierno en educación universitaria y también en estas empresas de estos sectores tan claves como el sector nuclear, que hay, bueno, los trabajadores, los especialistas que trabajan en esos sectores están viendo sus ingresos impactados por la baja del déficit. ¿Qué riesgo corre Argentina en términos de capital humano por esa cuestión, para el sector nuclear puntualmente? Sí, eso yo creo que es un riesgo enorme. Yo creo que lo primero que Argentina va a exportar en las condiciones actuales son sus recursos humanos, con lo cual todo lo que hemos hablado carece de futuro, Mm. porque está siendo maltratado. Yo creo que el gobierno, no sé si necesita tiempo o algo, pero ciertamente pensar en que va a desarrollarse en tecnologías como la inteligencia artificial y la energía nuclear, sin contar con recursos humanos sólidos en Argentina, es una utopía. De manera que tienen que ir de la mano. Yo no voy a decir nada nuevo si digo que la riqueza hoy la genera la economía del conocimiento, ¿verdad? Y si uno desestima el soporte público al conocimiento, eso no sucede en ningún país desarrollado. De manera que yo espero que recapacite el gobierno. Claro. En la nota de Financial Times, Reidel habla de los ingenieros nucleares y del valor que tiene ese capital humano. ¿Hay contacto de la Secretaría, de las distintas secretarías involucradas, la de Ciencia Técnica o subsecretarías, o la que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, o desde, la oficina de Reidel, del Consejo de Asesores presidido por Reidel, con el Instituto Balseiro? Bueno, sos un hombre muy vinculado con el instituto por tu historia de graduado y de exdirector y también por tu rol en la Fundación Balseiro, que está muy en contacto con el instituto. ¿Hay contactos del gobierno con el Instituto Balseiro en relación a este plan nuclear?
Sí, esa pregunta es importante, pero yo por prudencia creo que no la voy a contestar. Es decir, yo prefiero mantener un rol de observador externo desde la perspectiva de un inversor, cosa que tengo alguna experiencia, estoy adquiriendo experiencia, y ver a la Argentina desde lejos, porque cuando uno penetra dentro de la... En Argentina el diálogo es muy violento en Argentina entre los diferentes sectores, y el sector nuclear en particular, hoy con el gobierno no está en buenos términos, en particular por el tema salarial en CONEA y demás, de manera que ese diálogo tiene que crecer, tiene que reforzarse. Pero Alfredo, desde el punto de vista del inversor, ¿no es una pregunta que se hace? ¿Qué capital humano hay? ¿Qué recursos humanos hay para proveer de especialistas, ingenieros, etcétera, al desarrollo de esas empresas en la Argentina? Cuando el gobierno dice que la ingeniería va a ser argentina, ¿dónde va a ser esa ingeniería? ¿Va a estar en CONEA? ¿Va a estar en los laboratorios de CONEA? ¿Va a estar en los laboratorios de INVAP? Si eso no sobrevive, no va a haber ingeniería en Argentina. Entonces, lo único que va a vender Argentina es la patente de INVAP. Se va a vender por muy pocos dólares, se la lleva a otro y hace la ingeniería y la fabricación afuera. Ahí se perdería totalmente. Por eso el gobierno, no quiero entrar en eso, pero hay que prestar atención a preservar el valor más grande de la Argentina es sin lugar a dudas la red nuclear y tal vez el recurso humano, que hoy está siendo un poco Bien. destratado. Bien, muchísimas gracias, Alfredo Caro, por este panorama tan completo y tan en profundidad del sector nuclear en la Argentina y de las oportunidades, pero de los riesgos también que tiene el plan nuclear del gobierno, al menos en los detalles, que son pocos, que hemos conocido hasta el momento. Muchas gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Gracias a todos por estar en la repregunta.